Hola, bienvenidos al Ministerio Evangelístico Misión Pablo, la sección llamada ¿Qué dice la Biblia?, transmitido también por Sendas Online. Dios les bendiga. Buenas a todos los que nos están viendo a través de las ondas de radio de Sendas Online. Es un placer para nosotros estar esta noche o día o la hora que ustedes vean en la programación, compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Mi tema en esta noche, en este momento, es aprendiendo a renunciar al pecado, que es una de las cosas, creo que más fuertes en nuestra vida. No sabemos cómo renunciar al pecado, no sabemos cómo desligarnos del pecado. El apóstol Pablo dijo unas palabras muy tremendas. Dijo que lo bueno que él quería hacer no lo podía hacer, pero lo malo que él no quería hacer, eso era lo que él hacía, porque es muy difícil para nosotros como seres humanos renunciar al pecado. Se dice que para morir hay que estar vivo, ¿verdad? Y hay que nacer. Para poder morir primero tenemos que nacer una vez, pero para vivir hay que nacer dos veces. Para poder vivir en la vida eterna hay que nacer dos veces. Dice que hay que nacer de nuevo para poder vivir en el reino de los cielos. Si nosotros no nacemos de nuevo, no hay salvación para nuestra vida. Realmente esto fue lo que el Señor Jesús le hizo ver a Nicodemo en Juan 3, 5 al 6. Algo algo de lo bello que de nacer de nuevo o bien aceptar a Cristo. Nosotros tenemos que dejar el pasado. A veces estamos siempre recordando, ¿verdad?, las cosas viejas, y algunas que como que todavía nos agradan, ¿verdad? Como que sentimos cierto deleite de las cosas que ya nosotros debimos haber dejado en el pasado. Porque cuando empezamos de nuevo a pensar en lo viejo que yo hice y en cosas porque el pecado es agradable, no es nada feo, no es nada que a usted le desagrada, por eso caemos en el pecado. La seducción para muchos es agradable, ¿verdad? Es algo que les da como cierto deleite, y entonces cuando nosotros volvemos a retroceder en el pasado, volvemos a sentir sensaciones que debimos haber dejado atrás, dejar muertas. Por eso hay que nacer de nuevo. Y el Señor dice que cuando uno nace de nuevo en Cristo Jesús, dice hay que nacer de nuevo y del agua y del Espíritu. Cuando el Señor le dijo eso a Nicodemo, le dijo que era de la palabra y del Espíritu Santo, que la palabra nos va a enseñar a vivir una vida diferente, que nos va a enseñar a despojarnos del pecado, del viejo hombre que tiene una naturaleza pecaminosa, y el Espíritu Santo que nos va a dar las fuerzas para seguir adelante. Dice la Biblia declara que nosotros somos nuevas criaturas. Ya no somos gente vieja, sino que somos nuevas criaturas, y que las cosas ya viejas pasaron. Todas, no algunas, todas son hechas nuevas. Las cosas que vienen, que nosotros permitimos o nos permitimos arrastrar del pasado, son los que nos hacen tropezar. Nosotros no nos debemos permitir que cosas del pasado sigan viniendo al presente de nuestra vida. Eso les llamamos ciclos. Ciclos de que viene una cosa y cada cierto tiempo, cada año, cada 2 años, viene la misma situación a hacernos tropezar. Nosotros tenemos que dejar todo. Dice que dejar absolutamente todo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No podemos dejarnos absolutamente nada del viejo hombre en nuestras vidas. Dice, el que comenzó en nosotros la buena obra, dice que Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces el Señor que empezó una buena obra en nosotros, y cuando decimos que empezamos una buena obra, o cuando estamos haciendo una construcción, no empezamos ni por arriba ni por el techo, empezamos por los cimientos.
¿verdad? El Señor empieza a echar cimientos, y de los cimientos empieza a construir un edificio espiritual en nuestras vidas. Dice que las cosas, dice que la buena obra que Él empezó, Él la perfecciona. ¿Qué es perfeccionar? La madura, la termina, la concluye. En Filipenses 1:6, que nos dice estas palabras de Pablo, nos hacen ver que el Señor nos hace nuevas criaturas, no garantiza que no tengamos luchas carnales y pecaminosas, y que como tales luchas existen en todo cristiano nacido de nuevo. Necesitamos del Espíritu Santo para ayudarnos a perfeccionar nuestra conducta y manera de pensar. Al saber esto, es una realidad de mi vida cristiana. ¿Cómo podemos renunciar al pecado que nos asedia? O sea, una cosa es que nos asedia el pecado y que venga la tentación, que no es algo extraño que venga la tentación, sino que el problema es caer en la tentación, que yo caiga, que tropiece con lo que estoy siendo tentado, perdón. Reconociendo que dependemos enteramente de Cristo para vencer. Nosotros sin el Señor no podemos vencer. Hay cosas que le permitimos a Dios o necesitamos de Dios. A veces pensamos que las pequeñas cosas no necesitan de Dios. Un día oí un comentario de una persona que dice, es que para hacer muchas cosas, ¿para qué tanta preguntadera a Dios o para qué orar si puedes tomar tu propia decisión rapidito y sin que hay cosas grandes que sí debemos de consultar a Dios? No, en absolutamente todo nosotros debemos depender de Dios. Hasta las cosas que pensamos que son más insignificantes, a veces esas pequeñas cosas son las que van a destruir nuestra vida, porque no reconocemos que Dios tiene que también estar ahí en esas pequeñas cosas. En Proverbios dice que las pequeñas zorras son las que dañan la viña. En el principio Dios delegó autoridad al hombre para gobernar todo el mundo. En Génesis 1, 28, 30. Esto fue el deseo de Dios antes de que el hombre fuese creado. El deseo de Dios fue poner gobierno en la vida del hombre, que el hombre señoreara, dice que sobre todos los animales, todas las cosas, que tuviera autoridad. Antes de su caída, el hombre tenía el dominio de todo, los animales como del resto de la creación. Pero vino el pecado y perdió toda autoridad. Esa autoridad que Dios le había dado. Realmente en el principio, cuando Dios creó al hombre, hablando de hombre y mujer, ¿verdad? Cuando los creó, Él les dio, ellos eran los príncipes de este mundo, ellos eran los que gobernaban, y ellos ese principado en sus vidas se lo cedieron al enemigo cuando ellos fracasaron, cuando ellos pecaron. El problema de cuando ya nosotros ya caímos y cedimos a la tentación, ya no hay marcha atrás. Puede haber arrepentimiento, por supuesto que sí, pero hay gente que ya no se levantó de ahí, empezó a decaer y decaer y decaer, y una cosa lleva a otra y ya empezamos a hacer diferentes cosas, a mentir, a coquetear con el mundo. Como me gusta hacer tal cosa. Hay gente que le gusta tanto las cosas del mundo y menosprecia las cosas de Dios, porque es más fácil, y a veces es más fácil acceder a las cosas del mundo. Dios proveyó un Salvador para libertar al hombre de su estado caído. Dios nos proveyó a Jesucristo para que Él nos dé las fuerzas. Dice que Él pasó todo el proceso. Él lo pasó, de que fue tentado en todo, dice la palabra, que Él, pero sin pecar. Él tomó una decisión, fue firme, fue obediente. Dice que obediente hasta la muerte, y muerte de cruz para salvación. Nos dejó un gran ejemplo, pero a nosotros no nos gusta caminar como caminó Jesús. No nos gusta hacer muchas cosas. Dice, yo no, como digo, se llama Coco, bueno, le dicen Coco Mora, el de los muñequitos. Dijo que él, por culpa de muchas de que lo hacían enojar, él perdía el testimonio, porque lo hacían enojar con tantas cosas que están sucediendo a veces en nuestro alrededor, que tal vez nos regañan porque no damos la mascarilla, que no nos quieren vender, que nos sacan de
Yo he visto a gente que la han sacado de establecimientos porque no llevan la mascarilla. Entonces dice que a veces nos hacen enojar y él perdía el testimonio por todas esas cosas. Pero tenemos al Señor Jesucristo en nuestra vida, que nos va a dar dominio propio. Para eso son los frutos del Espíritu en nosotros. Solo Jesucristo ha podido vencer el pecado y hasta el día de hoy. Bueno, hasta el momento no podemos, nadie puede decir que Jesucristo pecó en nada. Y nosotros tenemos que llegar a esa estatura. Mientras Él estuvo en la tierra, Él fue un hombre perfecto. Y la palabra perfecto no es lo que nosotros pensamos. La palabra, en el original lo que quiere decir es maduro. Y sí podemos madurar nuestra vida, ir caminando. Entre más tiempo que nosotros le dediquemos a Dios, entre más entregaditos seamos al Señor, menos vamos a pecar. Ojalá que nunca pecáramos, pero ya y siempre vienen cosas, pero cosas no que nos digan a nosotros, que tal vez dijimos, nos enojamos con alguien, le pegamos un grito en la calle, porque hay gente muy imprudente en la calle, ¿verdad? Hasta ahí tenemos que tener la paz de Dios y guardar nuestro testimonio. Alejándonos de todo aquello que ponga en peligro nuestra integridad delante de Dios. Dice que si vienen las tentaciones sexuales, dice que de la fornicación tenemos que salir huyendo, mejor correr que morir ahí en el lugar, ¿verdad? Esto incluye aquella persona que no conduzca a hacer obras contrarias a la voluntad de Dios. Y estamos viviendo tiempos, yo me quedé mirando ahora que ya se estrenó el edificio de la Asamblea Legislativa y todo una gran cosa bellísima, ¿verdad? Y cómo todo está situado y la separación que hay ya de una vez están poniendo separación entre las personas, levantando un vidrio por los dos lados, ¿verdad? Es como cubículos y resulta que la diputada Paola Vega salió, hizo un berrinche porque hicieron oración, porque llegó un sacerdote a bendecir el lugar y un pastor también a dar la palabra, a orar por el lugar, y ella se llevó una camiseta, hizo un berrinche, se puso de pie y se fue porque dijo que ella, y vemos como muchísima gente repudia. Y supuestamente que yo todavía no me cabe en la cabeza que gente cristiana la llamara y dijera que ella que se sentían representados por ella. Yo todavía no sé, no lo puedo creer que una persona que ame al Señor, que una persona como esta la vaya a representar en su actitud y en su berrinche, y que diga que es atea, que no cree en Dios, y que cristianos diga se sienten representados con una persona así, avergonzándose del Señor. Si Él es nuestra fuerza, Él es el poder que hay en nosotros, se lo debe, viene de Él. Ya llegó, el apóstol Pablo llegó el momento que dijo que ya Él no vivía, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces esa es nuestra fuerza interior, es Jesucristo, para no pecar. ¿Cómo vencer el pecado? Es la única manera que nosotros podemos vencer el pecado que está al acecho. Primeramente, teniendo al Señor en nuestra vida y que Él sea nuestra fuerza, que Él sea el que gobierne nuestra vida, entregando toda nuestra humanidad en las manos de Dios y también huyendo del pecado. Y cada día nos vamos a fortalecer más. Entre más nos acercamos al Señor, más fuerza vamos a tener para poder desechar de nuestra vida el pecado. Entre más nos alejamos de Dios, más fácil es que tropecemos. Somos carnada fácil para el enemigo. Bueno, que el Señor les bendiga y muchas gracias por escuchar nuestras enseñanzas y vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque nos da la fuerza para continuar, nos das las fuerzas para ser íntegros. Y en este tiempo que estamos viviendo, que ya no hay un lugar donde ir, porque, bueno, se han abierto iglesias, pero muchos no están asistiendo a la iglesia. Otras iglesias no les permiten abrir y entonces la gente está en sus casas
y muchos se han enfriado, muchos andan hasta en pecado, están pensando nada más en hacer lo malo delante de Dios. Padre, danos fuerza cada día, porque ahí es donde pasamos por el desierto para saber si somos o no somos verdaderos hijos de Dios, y si hemos nacido de nuevo o todavía el hombre viejo está vivo en nuestra vida. Gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso. Gracias por tu palabra, gracias por tu fuerza y gracias, Señor, porque podemos mantenernos en integridad delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús.